una cosa es la playa y otra el muro. Y el muro maravilloso. Y luego, claro, en aquellos tiempos, claro, por la noche estaba oscurísimo. Y ahora tiene una iluminación, y claro, desde San Pedro hasta, ¿cómo se llama? La casa esa de la escritora Rosario Acuña. Rosario Acuña. Y allí, muy cerca de aquella costa, yo me declararé a mi mujer. Que mi conexión y mi amor a mi mujer no dependía de la hermosura del lugar, ni la hermosura del lugar dependía de los encantos de mi mujer. El uno le iba muy bien al otro. Un gijonés ilustre, fallecido, Manuel Suárez Caso. Le debo mucho, porque yo, que nací en... ¿Dónde nació exactamente usted? ¿Dónde nació exactamente usted? Nací en la calle de Indurra, número 19, cerca del Parque de Begoña. Ya no existe la Academia Hispanoamericana, que era un colegio con 4 plantas, con lo menos 50, tenía alumnos externos, medio pensionistas, internos, tenía bachillerato, tenía primera enseñanza, tenía enseñanza de comercio. Y allí nací con un patio estupendo donde jugábamos al fútbol. Es un patio que viene a, ¿cómo se llaman esos campitos ahora para jugar en un reducido? ¿Cómo se llaman esos? ¿Fútbol sala? Eso, fútbol sala. Bueno, pues es una especie de fútbol sala. Y yo jugaba muy bien. ¿Sabéis cuál era mi especialidad? Las chilenas. O sea, ¿el fútbol del Sporting? ¿O del Madrid? Oye, os voy a contar una cosa. Os vais a quedar estupefactos. Yo iba al fútbol desde pequeño y me acuerdo el año 1927, tenía yo 10 años y asistí en el Molinón a un partido entre España y Italia. Y fijaros bien, no sé, me acuerdo de la alineación del equipo italiano. De Clave, Caligari, Pietro Boni, Verdadini, Gianni, Rivolta, Baroncelli, Limonati, Rosselli y Lebrato. Zamora, Samiti, Ramborena, un gijonés, Adolfo, y todo, Herrerita, Bueno, cuéntenos cuándo vino para Madrid. ¿Cuándo vino para Madrid? ¿Cómo fue lo de venir a Madrid, lo de meterse en el cine? Cuéntenos esto. Me tenía Manuel Suárez Caso, un gijonés, periodista, que había sido periodista del comercio, comercio, voluntad. Yo me escribía cosas ya en el comercio de voluntad. Y él fue de periodista al periódico de Córdoba, destacó enseguida. Y Juan Aparicio, que fue un escritor, un falangista acreditado, intervino
pues formó en el Ministerio de Información y Turismo una serie de publicaciones, El Español, semanario, la estafeta literaria, quincenal, Fantasía, una revista de creación literaria. Y allí teníamos una relación en que Juan Aparicio tenía a gente de todos los diarios. Eso me hace recordar cómo Carlos Blanco y yo conocimos desdichadamente la guerra civil, cada uno en un bando distinto. Cuéntenos, ¿vivió los bombardeos del almirante Cervera en Gijón? ¿Vivió los bombardeos del buque almirante Cervera sobre Gijón en 37? Cuéntenos un poco nada más. Gijón, pues aquel Simancas, famoso por el estilo de las casas de Toledo, que había sido un colegio de jesuitas, había convertido en cuartel, y entonces fue atacado por los milicianos y terminó siendo asediado varios meses, y me acuerdo que en el patio de mi academia caían material tirado por los que sitiaban, y los sitiaron y murieron muchos, como es natural en nuestros casos. Y yo ya empecé a sufrir lo que pasaba en un bando y en otro bando. Y mi padre, como era de derechas, en la guerra civil, que no conoce nadie de aquí, yo tenía 18, acababa de cumplir 18 años, y ya me encontré, porque yo conocí la guerra civil en todas sus manifestaciones. Primero, como en una zona, los hijos de un padre que fuera, digamos, tuviera una actividad política o tal, estaban condenados, si tenían suerte, a quedar en prisión o cosa parecida, y si no tenían suerte, a que fueran paseados. Y en un bando y en otro, en unos si eran de derecha y en otros si eran comunistas o del Partido Socialista, mal asunto. Y para mí y para mi familia fue eso fatal. Asesinaron a un hermano mío de 21 años y yo me escondí, 9 meses estuve escondido, y luego me llevaron a la calle y me llevaron a una especie de batallón disciplinario que era como eso de las películas, de un campo de trabajo, que de vez en cuando estábamos unos presos y los carceleros eran milicianos castigados por indisciplinados, y de vez en cuando, para poner un poco de orden y de respeto, pues asesinaban a uno y a otro. Y yo me especialicé en los trabajos de pico y pala.